Era costumbre antigua que las parroquias hicieran un toque especial de difuntos para notificar a la comunidad que había fallecido alguien en la sociedad, para que todos participaran de los ritos funerarios. La gente era sepultada por creencia popular en el interior y en los atrios de los templos. De hecho, cualquier templo, al menos en México, anterior a 1859, va a contener restos humanos en su interior por esta costumbre que se remonta a los primeros días de la época medieval, que nos la trajeron los españoles. A partir de 1920 hasta 1960 van a aparecer diferentes servicios funerarios, ¿no? Siendo la más célebre la urna de oro, que duró muchos años también ahí en 5 de mayo, que bueno, como dato curioso, creo que todavía si caminan ahí por la calle de 5 de mayo en la acera oriente, se puede ver todavía las letras doradas donde estaba la urna de oro. En Aguascalientes contamos con una tradición muy importante de la de Día de Muertos, que es el tianguis de los muertitos. Este tianguis se pone en la plaza principal en vísperas de difuntos, posteriormente con Otto Granados, que se trasladó primero a la calle Guadalupe, Larreategui y José Guadalupe Posada, ahí en la entrada del Panteón de los Ángeles y de la Cruz, y que va a durar hasta empezando el siglo XXI, que es cuando se traslada al arroyo de los Arellano, al otro lado. Amigos del Heraldo, en este momento me encuentro con el licenciado Luis Arturo Sosa Barrón. Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y además es encargado del Archivo General del Instituto Cultural también de Aguascalientes. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buen día. Buen día. Hay un tema bien interesante que queremos tocar aquí en el Heraldo y es pues el tema de las funerarias o de estos ritos funerarios que no sabemos si se siguen haciendo igual, si han cambiado con el paso de los años. Me gustaría un poquito que nos platicara de esto, de la historia, de cómo surgen las funerarias en Aguascalientes y que si tal vez tiene el dato de cuáles fueron las primeras que siguen operando. Sí, bueno, en primer lugar, para contextualizar esa pregunta, como bien mencionaba, el rito funerario hay que entenderlo que está dentro de la identidad religiosa de la gente. Entonces, dependiendo de la religión que profese la gente, va a ser el tipo de disposición funeraria que se le van a hacer a sus restos mortales, ¿no? En este caso, por cuestiones mayoritarias, en Aguascalientes pues prepondera el cristianismo católico. En ese sentido, el rito religioso, salvo algunas cuestiones que se han ido manejando, que han ido cambiando a lo largo de los años, desde la fundación de Aguascalientes, que prácticamente sigue igual, en el sentido de que se puede dividir en dos grandes momentos, que es el oficio de difuntos propiamente y los duelos. Por su parte, el oficio de difuntos está dividido desde el momento en que la persona expira, por lo que se conoce tradicionalmente como el ayudar a bien morir, porque bueno, antiguamente, debido a las faltas de oportunidades en cuestiones de medicina y en los pocos avances que había, era muy común que a veces hasta de una gripa la gente se pudiera morir. Entonces era muy común que cuando alguien caía enfermo en cama, muchas veces no se recuperaban. Por eso, sobre todo en la época antigua, te hablo antes de 1859, la gente cuando caía enferma y si tenía los medios económicos, pues disponía su testamento, que en esta época los testamentos no tienen como tal esa finalidad de repartir bienes. Sí se hacía, pero era tenía una finalidad más espiritual, en el sentido que la persona se encomendaba a Dios y sobre todo a las devociones de su familia, ya sea alguna advocación mariana, alguna advocación de Jesús o algún santo en particular. En este caso son muy frecuentes, sobre todo las disposiciones a San Francisco de Asís, a San José, como en ese tiempo era patrono de la buena muerte, precisamente porque ayudaba a la gente a morir en gracia con Dios, o ponía el ejemplo para que la gente lo hiciera, y a la Virgen María. Si la persona pues la libraba, pues continuaba y el testamento estaba pendiente por si luego lo modificaban. En caso de que no, pues moría, y era costumbre antigua que las parroquias hicieran un toque especial de difuntos para notificar a la comunidad que había fallecido alguien en la sociedad, para que todos participaran de los ritos funerarios.
Posteriormente a esto, se limpiaba y se preparaba el cadáver, ya sea amortajándolo con una saba bendita o con algún hábito de alguna orden religiosa, dependiendo, pues, insisto, la devoción de la persona. Había desde quien pedía ser amortajado con el hábito de San Francisco, el de los agustinos, dependiendo la devoción, que también es muy común la de la Virgen del Carmen en algunas familias. Posteriormente a esto, pues se pasaba a lo que es la velación, que son estos rezos para preparar el tránsito del difunto, bueno, al otro plano existencial. Normalmente hasta muy entrado el siglo XX, todavía diría que hasta finales, era común que se hiciera los velatorios en las propias casas, ya sean en el zaguán, en el patio, en una recámara. Si bien hay algunos especialistas que dan fechas estrictas como los 60, 70, precisamente por la, ¿cómo se llama? Que la gente se hizo más costumbre a acudir precisamente a las funerarias. Pero es un servicio que va a entrar ya muy tardío en la historia de Aguascalientes. Por ejemplo, en México en general, los pioneros son los actual Servicio Galloso. El fundador de Servicio Galloso era de ascendencia judía y por las cuestiones, bueno, cuenta la leyenda que por las cuestiones religiosas en México no pudo sepultar a una hija y le prometió que iba a procurar que tuviera un lugar de descanso digno, por lo que decidió dar este servicio funerario desde finales del siglo XIX. Y en Aguascalientes, concretamente, la primera funeraria de la que se tiene noticia es más o menos ya de principios del siglo XX, 1910, 1914, con la que pertenecía al gobernador Alberto Fuentes Dávila, que fue precisamente una funeraria que estaba ubicada en la calle 5 de Mayo y esquina con Allende, que se llamaba Nunca Duermo, porque pues decía que tiene el servicio a las 24 horas. Y que bueno, como dato curioso, fue el gobernador que abrió la calle Madero, ¿no? Y bueno, normalmente, digo, la gente era velada ahí, se ponía el féretro con 4 cirios que representaban los 4 signos cardinales, y era costumbre, sobre todo en las familias más humildes, que por creencias populares se ponía abajo del féretro una pequeña sartén con cebolla, sal, que para detener lo que le llamaban el cáncer o el microbio. Hay que recordar que todavía está muy entrado el siglo XX, en el imaginario popular existía lo que es la creencia en los miasmas, que se pensaba que a través de los aromas se contagiaban las enfermedades. Que eso también va a explicar por qué los liberales, ya con la reforma, a partir de 1859, con la creación del registro civil y el quitar a la iglesia la administración de la muerte, se crean cementerios civiles o panteones civiles alejados de las poblaciones para evitar precisamente los contagios, porque luego eran foco de infección, porque la gente era sepultada por creencia popular en el interior y en los atrios de los templos. De hecho, cualquier templo, al menos en México, anterior a 1859, va a contener restos humanos en su interior por esta costumbre que se remonta a los primeros días de la época medieval, que no la trajeron los españoles. Y una vez sepultado, pues bueno, cuando se hacía el ejercicio de sepultar, se hacía una misa de cuerpo presente, en la mayoría de los casos. Variaba según si la persona era religiosa, tenía otro sentido o otro tipo de manejos. Por ejemplo, cuando era sacerdote, pues se sepultaba en el presbiterio, que era el sitio de sepultura exclusiva para ellos según derecho canónico. Si eran religiosos, pues dependía de su orden, ¿no? Ya sea franciscano, ya sea jesuita, etcétera. Y si eran niños, se tenía la creencia que si morían bautizados, pues no tenían pecado original, entonces ascendían directamente al cielo, por lo que se les denominaba popularmente como angelitos, porque bueno, pues estaban libres de pecado y pues pasaban directamente al cielo. Por eso los funerales de los niños eran más gozosos en el sentido de que no dejaban de sentir dolor las familiares, pero tenían la tranquilidad de que ya tenían lo que se llaman comúnmente un escaloncito al cielo, ¿no? Y por eso ellos iban directo a las sepulturas sin misa y sin velación a veces, pero bueno, la costumbre popular hacía que sí se velaran, ¿no? Y una vez que se sepultaba, pues bueno, seguía lo que es ahora sí los duelos, esta segunda parte, que son más que nada las conmemoraciones con el objetivo de seguir pidiendo por el descanso eterno, ¿no? Que va desde el mismo novenario que se rezaba inmediatamente después de la sepultura, hasta los sufragios anuales en las fechas del difunto, o los que daba la iglesia de manera oficial en fieles difuntos en algunas fechas extraordinarias, ¿no? A grandes rasgos es el rito que todavía se mantiene, pero la evolución histórica y los acontecimientos civiles
han ido cambiando prácticas. Más que nada las han cambiado en el sentido de que de ser manifestaciones públicas las han hecho más caseras, porque hay que recordar como por ejemplo los liberales en los 60 del siglo XIX se quejaban mucho del escándalo y de la que ellos llamaban la ignorancia de estas prácticas al aire público, ¿no? O sea, abiertamente, y empezaron a restringirlas en varios periodos, en la Reforma, en la Revolución, y durante varios años en la posrevolución, como que hubo estos enfrentamientos no directos entre Iglesia y Estado que, bueno, tienen su origen desde mucho antes, pero son por este tipo de cuestiones, ¿no? Y pues han ido recluyendo más, o en el caso que ya con la preponderancia de los servicios funerarios, se dejaron de utilizar ya las casas por las casas funerarias que ya conocemos, ¿no? Que te brindan el servicio de cuarto de velación, capilla, embalsamamiento, incluso ya está la cremación, ¿no? Sí. Esto, justamente, llegar a este tipo de servicios, ¿a partir de qué año? ¿Desde esta primera funeraria del exgobernador? Sí, fue en 1914 la primera, aunque por cuestiones de precios, no mucha gente podía acceder a este tipo de servicios. E incluso durante muchos años era complicado que hasta la gente accediera primero a un féretro. De hecho, por eso es muy común hablar del petate del muerto, porque era muy caro costear una caja de difuntos. Hablemos simplemente hasta el siglo XIX, cuando la mayoría de la población se dedicaba a ser peones, jornaleros o arrieros. El sueldo más o menos de un arriero que ganaba más o menos bien era si acaso $1 a la semana del jornal, cuando un féretro más económico valía $1. Entonces se gastaba el jornal de una semana en un féretro, y ya no mencionar de los servicios, por ejemplo, pagar los derechos de sepultura, que también era costoso. Por eso mucha gente adinerada pagaba el interior de los templos, y los atrios se destinaban a la gente que pues no tenía dinero para pagar. Por eso se hablaba de servicios de entierros de limosna, porque se costeaban con las limosnas de la gente. Y por lo mismo pasaba para los servicios funerarios. Fue sino hasta que se fue haciendo más común, por un lado, las cuestiones de salubridad pública, que por ahí estuvo metiendo presión desde el siglo XIX las autoridades, porque pues la gente no hacía caso, que se fueron quitando, para empezar, los funerales largos, y en épocas de epidemia, y sobre todo en las casas. Y también ya el abaratamiento de los servicios fue haciendo que cada vez fueran accediendo más. Pero sobre todo a partir de 1920 hasta 1960 van a aparecer diferentes servicios funerarios, ¿no? Siendo la más célebre la urna de oro, que duró muchos años también ahí en 5 de mayo, que bueno, como dato curioso, creo que todavía si caminan ahí por la calle de 5 de mayo en la acera oriente, se puede ver todavía las letras doradas donde estaba la urna de oro. Sí, más o menos entre los 20 y los 60 apenas surgir que la más barata, agencias de inhumaciones, etcétera, y la mayoría van a rondar en el centro. ¿Y qué ofrecían? Ofrecían el servicio de carroza y traslado a la iglesia y al cementerio. Ya va a ser muy tardíamente, ya como en los 80s, donde empiezan a aparecer el servicio de embalsamar y el servicio de cremación, o donde se empieza a hacer más abierta esta práctica que estaba prohibida por el rito católico precisamente. Pero como podemos ver, todas estas circunstancias van a ir modificando un poquito. Pero en esencia se mantiene. Se mantiene. Y por ejemplo, para ahondar un poco más, pues era evidente que las personas con mayor poder adquisitivo eran quienes tenían, digamos, que funerales, digamos, más ostentosos o más dignos. ¿Cómo se hacía, por ejemplo, en las comunidades, en los municipios? ¿Se hacía este rito casero, pero los enterraban en los atrios, o qué hacían con él? Sí, mira, como bien mencionas, sí, el extracto económico al final sí determinaba mucho el nivel de pomposidad de tus honras fúnebres, ¿no? O sea, en general, se supone que todos los católicos tenían el derecho de morir en gracia con Dios, de ser velados, de ser enterrados en Tierra Santa, por eso se llamaban camposantos, que estaban bendecidos. En el caso de los pueblos, las zonas rurales, todavía algunas zonas se mantiene tal cual el rito, ¿no? En el sentido de que pues participa la comunidad por ser más pequeñas. Los féretros todavía se cargaban por los dolientes, que también es algo que implementaron las funerarias, el servicio de personas que se dedicaban exclusivamente a trasladar el féretro, ¿no?
y se hacía en la calle a paso lento, e incluso la gente era respetuosa. Cuando ibas por la calle te encontrabas con una procesión fúnebre, la gente se quitaba, bueno, los hombres se quitaban el sombrero, las mujeres si utilizaban la chalina se cubrían en señal de duelo y hacían una breve oración. Eso se fue perdiendo, pues bueno, por el crecimiento de la ciudad, el cambio de costumbres y sobre todo por los cambios en el ritmo de vida de la gente, ¿no? Que cada vez son más acelerados y no se pueden permitir estas pequeñas prácticas piadosas, ¿no? Pero en las comunidades sigue siendo igual. Aunque la iglesia ya no administra directamente la muerte, sí sigue dando los sacramentos de la extrema unción o el viático, que el viático es cuando una persona enferma y no puede acudir a confesarse ni a comulgar, pues el sacerdote en comitiva iba llevando la hostia y se le lleva a su casa. Iba sonando una campanita para que los vecinos salieran a darle sus respetos al viático. De hecho, como dato curioso, una de las pinturas más antiguas de Aguascalientes de 1840, que es una vista de sur a norte de la calle, en ese tiempo era la calle del Obraje, hoy José María Chávez, a la altura del Palacio de Gobierno. Se ve es una vista donde se ve pasando precisamente el viático, se ve la carroza donde iba el sacerdote con la hostia bendita, que ese tipo de carrozas se llamaban estufas, y se ve toda la gente que se reverencia ante el Santísimo, quitándose el sombrero, que precisamente es una de las vistas más antiguas. Y hay dos, es esa vista de sur a norte, que se alcanza a ver los antiguos portales de Jesús, donde está ahorita el Jardín de las Jacarandas, y la torre que tenía nada más en ese tiempo la parroquia hoy catedral. La otra es una vista de oriente a poniente, donde se ve la plaza, se ve la columna de la exedra, que solo estaba la columna, y se ve otra vez la estufa en paso y la gente respetando. O sea, curiosamente, esas dos pinturas más antiguas de Aguascalientes, que son de los 40, pues representan esta parte del rito funerario, por lo común que era la mortandad en la época. Y pues en las comunidades todavía se practica, incluso en algunos barrios. Yo todavía hace un par de años me tocó ahí en el Llanito escuchar cuando le llevaban el viático, porque iba la campanita a una persona que estaba en peligro de muerte, ¿no? Incluso me ha tocado todavía ver procesiones en las rancherías que todavía van los familiares con el féretro a cuestas. Y que es muy curioso, en algunos casos, cuando eran niños, pues las cajas eran blancas, por el símbolo de la pureza, y nuevamente las comitivas iban acompañados por niños vestidos de blanco, que llevaban flores blancas o frutas como perones, que tienen un simbolismo que representa el triunfo sobre la muerte, por esta creencia de la vida eterna y la pureza en el color blanco, ¿no? Pero en la ranchería sigue siendo igual. Y en el caso de la gente adinerada, sobre todo en la época novohispana y en el siglo XIX, los obispos, los virreyes, gobernadores, grandes comerciantes tenían sus funerales muy pomposos, que las comitivas de la casa a la iglesia, cementerio, pues eran fastuosas, ¿no? Incluso las crónicas hablan de que las propias cofradías y comunidades religiosas formaban diferentes espacios en las comitivas para escoltar al difunto. Incluso hasta se llegaban a pelear entre ellas, porque cuando la persona era adinerada, dejaba dinero para cada orden religioso. Entonces, entre más enfrente ibas, más prestigio tenía tu orden o tu cofradía. Te tocaba. Exactamente. Pero ya dependía más que nada de la devoción del difunto. Aunque luego las autoridades sí eran muy cuidadosas, las novohispanas, en procurar que los religiosos no influyeran al próximo difunto al momento de testar, porque se podía manipular y si pasaba. Ahí como siempre estos sentimientos, ¿no? De ambición y pues del ser humano, ¿no? No, de hecho ahí en el archivo del ICA, en el fondo de don Alejandro Topete del Valle, que nosotros resguardamos el archivo de que fue cronista del Estado, él tiene unos casos muy curiosos del siglo XVIII, ¿no? Hay uno en concreto para lo que es ahorita Calvillo, que en esta época se llamaba Valle de Huejúcar. Hay el caso de un pleito familiar precisamente porque muere una señora, se le acusó en vida que tenía demencia y que no tenía facultades para testar, y que las familiares se pelearon entre el esposo y la familia de la difunta, se peleaban la herencia, porque tenía varios terrenos y sobre todo importantes cantidades de dinero líquido, que en esa época eran pesos en oro. Entonces, pues se pelearon. Por un parte, los familiares no estaban de acuerdo con el testamento, que eran los que alegaban que tenía demencia y que no estaban de acuerdo que le haya dejado todo al marido.
y el marido decía que pues era su voluntad. Y lo curioso es que hasta se inventaban cosas, porque si lo lees entre líneas, incluso hacen acusaciones de que supuestamente la señora esta estaba endemoniada, que le decía, y que no tenía las facultades para atestar. Pero si lo vemos de manera fría, pues es el pleito por las posesiones de la ambición de la familia. Exactamente. Y también no sé si aquí en Aguascalientes pasaba, pero se ha hablado mucho de estas, no recuerdo el término, pero estas mujeres que se les pagaba por llorar. Las famosas plañineras. Ajá. Sí. ¿Pasaba aquí en Aguascalientes? Sí, de hecho es muy curioso. Sí hay registros de las plañideras. De hecho, en algunos periódicos que están ahí en el Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, sobre todo de 1910-1920, varios periódicos daban la nota del curioso caso de las gentes que se les pagaba para llorar. Y también era muy común que en los servicios funerarios se contrataba el servicio de los llamados muerteros, que en este caso el cronista Ciro Báez comenta que en los 70s, 80s era muy común verlos en el Jardín de Zaragoza, esperando ser contratados, al igual que los mariachis y estos conjuntos norteños, porque daban el servicio que prestaban las funerarias de cargar los féretros, trasladarlos y hacer como una comitiva junto a las plañideras, que era muy común verlos allí en el Jardín de Zaragoza. Pero sí hay noticia. No es tan común como en nuestros lados en el caso de las plañideras, pero sí. Años recientes, las diferentes administraciones municipales han querido como que rescatar esta costumbre, porque sobre todo en estas temporadas de muertos suelen hacer concursos, o al menos me tocó ver un par de ocasiones que hacían concursos de plañideras en esas actividades en torno tanto al Festival de Calaveras y este tipo de cuestiones, ¿no? Pero no tan comunes, pero sí llegan a mencionar. También hay que mencionar que debido a las dimensiones de Aguascalientes luego no se ven esas prácticas tan grandes, ¿no? Pero sí había este tipo de manifestaciones. ¿Y por qué surgía la necesidad de este servicio? ¿Eran personas que no estaban tan acompañadas o entre más llanto, más... O sea, ¿qué simbolizaba o por qué se les contrataba? Mira, había dos cuestiones. La primera es que, como bien mencionabas, en algunos casos era que, sobre todo con gente mayor adinerada que no tenía familia aquí o que moría en soledad, pues entre los vecinos que se cooperaban o lo que dejaba estipulado, pues se les hacía como que feo que nadie nos llorara, ¿no? Entonces dice, bueno, más o menos cumplir esa última voluntad piadosa de, pues, al menos que alguien llore por ellos, ¿no? Porque por un lado va lo piadoso, pero también va lo económico, ¿no? Más que nada es por eso. ¿Cuánto hay registro de cuánto se les llegaba a pagar? Propiamente como tal, no. Al menos hasta ahorita no. Será cuestión de que más adelante alguien interesado, que bueno, sería hacer la invitación a los colegas que trabajan en este tema o al público interesado, ir gestionando con los dueños de algunas funerarias que todavía sobreviven, ¿no? De hecho, ahí no recuerdo ahorita el nombre, pero hay dos casos que son de familias que se remontan a los 60s que empezaron con esos servicios funerarios. Sería cuestión de ver si tienen algún archivo para más o menos ir cotejando. Porque yo tenía entendido que al menos con los muerteros y las plañideras, no sé si tenían una tarifa fija, porque normalmente cobraban por hora. Entonces ya dependía como los músicos, te cobro tanto y el extra. O a veces eran de pura propina. O incluso se habla que en ciertas regiones, no me consta para Aguascalientes, pero en regiones aledañas, que incluso las plañideras o los muerteros eran por mandas religiosas. Entonces dependía mucho. Y justo, no sé si recuerdes o tengas el dato de las 5 funerarias más antiguas de Aguascalientes. Decías que casi todas están aquí en el centro de la ciudad. Mira, la primera, pues obviamente es la Nunca Duermo de Alberto Fuentes Dávila. Luego le seguirá la Urna de Oro, Agencias Funerarias Económicas, que se hacía llamar, las agencias funerarias de F. López, es la cuarta, y la quinta se la pelearía más o menos, si no me falla la memoria, una que estaba ahí ¿cómo se llamaba? Era una que estaba ahí en Alameda y Morelos, que tenía varias sucursales, se me olvida el nombre, pero son más o menos esas 4, ¿no? La Urna de Oro, Nunca Duermo, la de F. López y la más barata que se presentaba, son las más antiguas. Obviando el caso de Alberto Fuentes Dávila, que podría decir que fue el pionero, casi todas rondan entre los 20, 30, 40 del siglo XX. Y casi todas en 5 de mayo, ¿no? En 5 de mayo la mayoría, que obviamente tomando en cuenta que la disposición de la ciudad de Aguascalientes en ese tiempo, hay que recordar, al sur limitaba con el arroyo de los Arellanos, el arroyo de los Adoberos Caleros o López Mateos, y estaba Triana nada más.
y a un costadito estaba incipientemente lo que es el Llanito, la Salud, todo eso. Por el lado norte, la frontera ya estaba en los Mesones, en la zona de los Mesones atrás de San Diego. Por el lado oriente, pues ya estaban los talleres de ferrocarril, era el límite. Y por el lado poniente, pues podría hacerse acaso San Marcos. Entonces era una ciudad muy pequeña. Entonces tenía sentido que y aparte estaba rodeado de arroyos. Sí. López Mateos era arroyo, Héroe de Nacosari era arroyo, parte del poniente que va desde Calzada de los Arellano, donde sale el Panteón de Los Ángeles y la Cruz, bajaba el arroyo que conectaba hasta López Mateos. Y pasando Teana, no nos olvidemos que estaba donde es ahorita Avenida Ayuntamiento, allí era otro arroyo, el del Cedazo. Entonces, por las dimensiones del espacio, pues tenía sentido que pues no todo se está concentrado ahí. Y aparte también, si bien no me consta que se ha hecho a propósito así, pero también existe cierto simbolismo. Recordemos que durante muchos años los cementerios estaban en la zona centro. Sí. Primero, pues los de los templos, ¿no? Que era el de Catedral, que era el parroquial, el de Guadalupe, que el de San Marcos, que tenía un pequeño cementerio no en el atrio, sino por cuestión de espacio, lo trasladaron a lo que se llamaba después las ladrilleras, que es una parte pasando el arroyo, precisamente cruzando a lo que es ahorita las Flores, y donde está la Plaza de Toros monumental. Ahí estaba el Panteón de San Marcos, estaba el de la Salud, el Señor del Encino tenía el suyo, la Merced tenía el suyo. Creo que el único de los templos antiguos que no tenía camposanto propiamente era San Juan de Nepomuceno o la calle Ornedo. Incluso hasta San José, antes San Juan de Dios, donde es ahorita la escuela que está ahí estaba su camposanto. Entonces todos tenían su camposanto. Ya los civiles ya va a ser hasta 1875 que se abre el de Los Ángeles y luego en 1903 el de la Cruz, que durante prácticamente todo el siglo XX van a ser los grandes cementerios que van a albergar los rezos. Entonces, si te fijas, pues los templos estaban céntricos y los servicios humanitarios estaban ahí cerca. Y pues hacían las rutas concretas hacia la calle Guadalupe y la Arriategui, que es donde... Todo estaba cercano. Sí, incluso esta práctica tan común de llevar a los muertos ahí ha derivado en ciertas leyendas de que se escuchan que el carretón con la muerte, cosas de ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, y justo un poquito también ahondando en este tema, porque va ligado el tema histórico y Aguascalientes y bueno, en México en general, somos mucho de leyendas, de historias. ¿Hay algunas que nos puedas compartir? Pues mira, así como... relacionadas con el tema. Hay dos tipos de leyendas, ¿no? Están las que surgen por el populacho, la gente, el gusto común de que se empieza a contar, que por ejemplo, allí los vecinos de la calle Larriategui hablan mucho de estos carretones. ¿Pero por qué carretones? Se remontan a las épocas de epidemia, sobre todo en el siglo XIX, con los dos grandes cóleras que hubo en 1833 y 1850, que prácticamente diezmaron a la población local a tal punto que las crónicas de la época, sobre todo de personas como Esteban Ávila o Esteban López y José María Chávez y otros, platicaban que la mortandad era tal que podías ver los cuerpos de la gente ahí en la calle, porque pues, se morían y nadie los levantaba. Entonces los cabildos municipales pues disponían de estos servicios de carretones que iban levantando los difuntos y pues órale a la fosa común. Entonces entre el imaginario empezaron a surgir esas leyendas de que el carretón, la carreta de la muerte, que supuestamente se escuchaba ahí en la Larriategui, y otras similares que recogen las creencias populares, pero ya son, por así decirlo, creadas literariamente. Está, por ejemplo, una que recogió Guadalupe Appendini en un compilado que hizo de leyendas que habla del esqueleto o el espectro de Guadalupe. Recordando que este camposanto estaba a un costado del actual templo de Guadalupe, que abarcaba parte del actual atrio en su zona poniente. Si vemos ahorita Guadalupe, la vemos de frente, tiene el atrio, pero del lado poniente, donde está ahorita una fuente con una fuente donde está unos mosaicos con la Virgen de Guadalupe, y parte de la escuela primaria Manuel Pérez Treviño eran parte de lo que era el antiguo Camposanto. De hecho, hay algunas fotos de mediados del siglo XIX y finales donde se alcanza a ver todavía la barda de adobe. Entonces, ahí había también pues monumentos funerarios. Entonces, esta leyenda que recoge Guadalupe Appendini cuenta que un albañil fue contratado para ir a arreglar. Las versiones varían porque hay varias versiones. Unas dicen que era para edificar un monumento funerario, otras que hablan que para arreglar un monumento funerario, que bueno, esto es una práctica que surge
a raíz de los panteones civiles, cuando ya el Estado permite el entierro de otras personas, sobre todo llegan británicos, estadounidenses, alemanes e italianos, y la mayoría de esos pues no eran protestantes, entonces tenían el dinero de pagar eso. Entonces lo contratan al albañil para edificar este monumento y pues ya se queda trabajando ahí, se la hace noche, recordando que en estas épocas pues a las 7 de la noche ya oscurecía 6. Entonces dice que al estar terminando de trabajar, escucha como que unos pasos y que le oye una voz cavernosa que le dice: te pido que te apiades de mí, reza una misa, un rosario por mi descanso eterno. Y que en eso voltea y que ve un esqueleto pues que sale corriendo, que hasta dice que dejó aventada ahí la herramienta, sale y brinca la barda y sale corriendo a su casa, y que a raíz del espanto empezó a enfermar, hasta que la misma familia le dijo: oye, pues cúmplele la manda al difunto. Entonces van, recogen la herramienta, le cumplen la manda y el señor empieza a mejorar de salud poco a poco. Si bien sabemos que esta es una creación literaria, recoge muchas leyes, muchas creencias de la gente. Claro. Porque también, ahorita que lo estamos mencionando, las historias de muertos, las historias de aparecidos, surgen del rito funerario, porque en la Edad Media era muy común un tipo de historias que se llamaban gritos del infierno o gritos del purgatorio, donde era muy común que a la gente se le aparecían ánimas benditas del purgatorio o gente condenada para hacerlos reflexionar de que compórtate o vas a terminar aquí. Entonces de ahí viene esa práctica de la creencia de aparecidos, de la creencia en estas prácticas de pedir por el descanso de los muertos, tener una vida cristiana ejemplar para que tu alma no sea atormentada, y que son este tipo de composiciones sobre todo con fines piadosos para que la gente done para el purgatorio, y sobre todo que se no que se sometan, sino que sean buenos cristianos. Entonces de ahí surgen este tipo de leyendas que luego se van a quedar en el imaginario popular y empiezan a evolucionar en las famosas historias de aparecidos. Que esta que recoge Guadalupe Pendini, si bien sabemos es literatura, recoge todos los elementos de las tradiciones, de las clásicas apariciones de que se me apareció fulanito para que le rece un rosario, o en el camino, sobre todo que era muy común en los caminos, que se te aparecían los muertos que te pedían misas para su descanso. Como las mandas en San Juan, ¿no? Exactamente, que de hecho Jurta que menciona esto de San Juan, por su relación geográfica histórica, pues está muy apegado a Aguascalientes, ¿no? Aguascalientes prácticamente se puede entender como un pequeño extra de la región de los Altos de Jalisco, en cuestión tradicionalmente histórica, y es muy común que en las procesiones al santuario hay muchas creencias. De hecho, en mi familia hay una anécdota de que un tío, que en paz descanse, cuando iba en camino a estas peregrinaciones nocturnas, que se le colgó una viejita, así que la agarró del brazo, pero que él sentía muy pesado y que pues de repente voltea y ya no vio nada. Y hubo otra gente que cuenta que le ayudaba a viejitos a cargar ya sea un costal, una bolsa, de esas bolsas que te dan en las clásicas cuando compran los dulces, o incluso hasta las arpillas, ¿no? Que las llevan cargadas y que llegan al templo, no ven a la persona y que pues se vienen los restos, ¿no? Que son muy comunes y no solo se dan aquí, también hay noticias de este tipo de apariciones, sobre todo, por ejemplo, hoy en el Tepoztlán en Asientos, hay 2-3 casos que se registran eso, que es una práctica muy común que se remonta a esos impresos que se utilizaban en la Edad Media. Algo más que me quieras platicar del tema, porque la verdad está bien interesante, y justo darle este enfoque más allá de lo sobrenatural, sino la historia y la relación que hay, ¿no? Perdón. Por ejemplo, el tema de las pandemias o epidemias que azotaron Aguascalientes y que pues disparaban estos servicios. Por ejemplo, para el caso de las epidemias, pues sabemos que la de los 50 fue, pero catastrófica, a tal punto que se tenían que abrir cementerios provisionales. En este caso, hay un cementerio que le estamos buscando la pista a los que nos dedicamos a investigar la historia de las clásicas funerarias, que se le conocía como el de los Coyotes. Tenemos, por referencias históricas, sabemos que estaba ubicado más o menos por los terrenos donde ahorita está parte del Panteón de Los Ángeles y parte cercano a los arroyos de los Arellano. Creemos que estaba donde está ahorita el centro, como el autoservicio que está ahí. Creemos que está por esa área porque solo refieren cerca del arroyo tal y coincide con ese arroyo. Y ese fue abierto exclusivamente para las víctimas del cólera de los 50.
porque se saturaron los cementerios. De hecho, para la mitad del siglo XIX ya varios cementerios estaban saturados. De hecho, se acababa de clausurar el de la parroquia porque se invadía toda la plaza. De hecho, si vemos ahorita la catedral, el cementerio formaba una L de lo que es la parte oriente, la parte frontal, dando vueltas a lo que es ahorita el Teatro Morelos, prácticamente es el cementerio, para los cuales ya estaba clausurado. El del Encino ya estaba saturado. El de San Marcos daba todavía servicio esporádicamente. El de Guadalupe estaba recién abierto y se saturó. El de San Juan de Dios se saturó. O sea, entonces tuvieron que abrirse de manera provisional. No sabemos si después, cuando se decide abrir el de Los Ángeles en el 75, se contempló abarcar parte de ese terreno o se dejó aparte, porque bueno, habían pasado 25 años, pero él seguía el peligro del contagio. Del contagio según las creencias, porque insisto, en esa época no se tenía todavía la certeza de cómo viajaba el cólera, que luego se descubrió que fue a través del agua, ¿no? Entonces ahí no fue tanto que lo que se cree en el miasma. Y también esto generó otro tipo de prácticas. Es muy común que en los templos antiguos, muchos ya se perdieron desgraciadamente, pero hay muchos sitios en concreto en México donde se conservan frescos funerarios con temáticas de danza macabra o de epidemias para que la gente reflexionara. Normalmente pensamos que en Aguascalientes no había este tipo de prácticas o manifestaciones porque se tiene el prejuicio de que solo las grandes capitales tenían los recursos económicos para solventarlas, pero también aquí lo sabía. Hay dos murales muy bonitos en el sentido de que son un testimonio, aunque artísticamente no son la gran cosa, pero como históricamente sí tiene. El primero es un conjunto de frescos que está en el Panteón de Guadalupe en Asientos, que ese es el más antiguo que se conserva en el estado. Ese es formalmente es de 1790, aunque ya se inhumaba ahí desde 1740 más o menos, y tiene unos frescos de unos esqueletos, un juicio final y versos para los párrocos de Asientos, ¿no? El otro se descubrió apenas en 2018 con labores que hizo el Centro de Aguascalientes en el rescate del templo de San Blas en Pabellón de Hidalgo, el pueblo mágico. Cuando hicieron la restauración de la capilla, encontraron restos de diferentes frescos, sobre todo decorados al interior de la nave, pero el más importante, del lado del presbiterio, cerca de la sacristía, salió el fresco de lo que se llama el árbol de la vida, que es una composición que suele ser el árbol que representa la vida, la muerte, talando el árbol en señal de la finitud de la vida, una campana tocada por Jesucristo en señal del acercamiento del fin de los tiempos, y ya sea al pie del árbol o encima del árbol, normalmente se pone la vida de pecado, que son la gente en las fiestas, jugando, que esta varía según la época, porque en unas épocas se ponían los músicos, en otra época se ponía gente jugando a los naipes, depende. Según iba avanzando. Exactamente. Entonces, y abajo estaba el diablo jalando el árbol para que acelerara la condena, ¿no? En el caso del que está en Pabellón de Hidalgo, no cuenta con el diablo, pero sí cuenta con los demás elementos, ¿no? Entonces son estos vestigios de estas creencias que ahí cubre tres partes. Por un lado, cubre el morir en gracia con Dios, que te pedía el rito, cubre que la creencia en la muerte que estaba continuamente hablando por la mortandad tan presente, ya sea en la vida común o en épocas de epidemia. Y tercero, cubre las creencias populares de los aparecidos. Que normalmente las parcas que se representan ahí representan a los muertos que se te aparecen, que no descansan, que son las almas. Exactamente. Que curiosamente lo interesante de las de aquí, que ya son tardías, son ya muy entrado la época novohispana, finales del siglo XVIII, principios del XIX. No hay certeza exacta ahorita en qué año fueron hechas. Por ejemplo, yo tuve el privilegio de investigar en los archivos de la parroquia de Asientos, y en lo que investigué en ese primer acercamiento no encontré no encontré información sobre en qué año fueron creados los frescos, porque esa era mi intención buscarlos, ¿no? Porque yo siempre tenía esta inquietud. En el caso de San Blas, no he tenido oportunidad de investigar directamente los archivos de ahí, pero según el peritaje que hizo la restauradora, más o menos desde finales del siglo XVIII, por el estilo artístico. ¿Por qué? Por los esqueletos. Normalmente ahorita tenemos muy asimilada la imagen de la muerte como el esqueleto con la guadaña, pero en la antigüedad no era un esqueleto pelón,
era un cuerpo en estado de putrefacción, que normalmente era con jirones de piel colgando, con chinches, ranas, serpientes que salían del resto, porque bueno, por los efectos de la podredumbre, y que fue evolucionando hasta ya muy entrado el siglo XVIII que se cambió esta imagen. Entonces, creemos que estos frescos fueron influenciados por libros que venían de Europa, ya del siglo XVIII, ya con esas interpretaciones más modernas de la muerte. Pues muy interesante, sobre todo porque pues existen y bueno, hay que buscar en el INAH también. Sí, y de hecho, esos dos frescos, esos dos ejemplos se pueden visitar. El Panteón de Guadalupe en asientos está abierto al público. De hecho, la gente que se encarga del servicio de la pinacoteca y túnel de ahí de la parroquia son los que se encargan de dar los recorridos ahí en el panteón. Y en el caso de San Blas, pues simplemente acudir y que el templo esté abierto y con mucho respeto pues entrar y van a poder ver estas. Sí. Ahí está un recorrido también para quienes les interesan este tipo de temas, que al final pues es historia y es identidad también para Aguascalientes, para todos nosotros. ¿Algo más que me quieras platicar? No, pues también mencionar que en Aguascalientes contamos con una tradición muy importante de la de Día de Muertos, que es el Tianguis de los Muertitos. Sí. O sea, si bien es común que se pongan comercios o venta de flores para recordar a los difuntos, en el caso de Aguascalientes, esta tradición se remonta al siglo XVIII. En época de fieles difuntos, 2 de noviembre, pues la gente, bueno, primero 2 de noviembre, primero diciendo Día de Todos los Santos, que la gente iba a los diferentes templos a venerar las reliquias de los mártires de la iglesia, que tenían relicarios. Iban y consumían flores para llevarlas al difunto, porque hay que recordar, los cementerios estaban en los templos, entonces iban a rezar y mismo estaba el camposanto. Pero, como siempre en la práctica religiosa, siempre va lo sacro con lo profano. Entonces, dentro de lo profano, los comerciantes empezaron, te venían pan, te venían las fritangas, te venían así. Entonces la gente empezó a hacer pan con forma de huesos, con forma de así, que era para conmemorar a las reliquias de los mártires. Entonces ahí surge el pan de muerto, por ejemplo. O en el caso de las calaveras, en Aguascalientes tenemos este juguetito de la calavera de barro, que yo, al menos son lo que yo he investigado porque me interesa mucho el tema, yo no he visto ese tipo de calavera que suena, al menos que yo recuerde, no la he visto en otros estados, así que le jalas el cordón. Esa yo tengo la hipótesis de que es exclusiva de Aguascalientes, y el hecho de poner el nombre viene a la práctica de los osarios, que qué pasaba cuando se saturaba un cementerio, se abrió un espacio donde se sacaban los restos, se colocaban y se dejaba más espacio para próximas sepulturas. Y como la idea del camposanto católico no era la idea de distinguir, era más comunitario, entonces no importaba que los huesos se mezclaran. Esta idea de las propiedades individuales ya es una idea más liberal, más individualista, que va a llegar ya en el siglo XIX. Entonces de esas prácticas de la gente surgen estos juguetes. Entonces este tianguis se pone en la plaza principal en vísperas de difuntos. Entonces la gente iba ahí al tianguis. Nada más que, ¿qué pasa? En 1808, si no me falla la memoria, se empieza a edificar la columna de lo que es la exedra. Y como el plan original era poner una efigie de Carlos III, luego Carlos IV, para conmemorar a un rey, las autoridades del cabildo vieron como una falta de respeto que estuviera la efigie del rey, donde estaba pues el populacho, pues. Entonces se decide quitarlo, lo llevan a lo que se llamaba la plazuela de San Diego, que es ahorita el Parián, que era un lote baldío que estaba ahí nada más y que normalmente en tiempos de guerra se utilizaba para fusilar a la gente. De hecho, como dato curioso, a los insurgentes que capturaron aquí en Aguascalientes fueron fusilados ahí en ese espacio que se llamaba la plazuela de San Diego. Entonces ahí estuvo el tianguis y ahí duró muchos años porque luego se hizo el Parián y se ponían alrededor, y todavía hasta los finales de los 80s el tianguis de los muertitos era alrededor del Parián, porque históricamente los habían trasladado ahí. Y ya no va, si no me equivoco, va a ser no sé si fue con Barberena Vega o fue posteriormente con Otto Granados, que se trasladó primero a la calle Guadalupe, Larriategui y José Guadalupe Posada, ahí en la entrada del Panteón de Los Ángeles y de la Cruz, y que va a durar hasta empezando el siglo XXI, que es cuando se traslada al arroyo de los Arellano, al otro lado. Pero esta tradición es muy local. Incluso ahorita que están de moda los desfiles de muertos, incluso el de Aguascalientes es pionero.
porque si bien esos desfiles son creados ya propiamente con la idea de Día de Muertos, en Aguascalientes, gracias al Festival de Calaveras, pues existe el desfile de calaveras, ¿no? Que ya tiene más de 30 años, precisamente. Entonces, en eso somos pioneros. Y bueno, pues tenemos a Guadalupe Posada. Exactamente, ¿no? Que precisamente, si bien el Festival de Calaveras no surge con las intenciones de conmemorar los días de muertos ni fieles difuntos, surge a conmemorar a Posada, pero por la cercanía con las fechas, la gente lo fue mezclando hasta que actualmente pues el festival se entiende como Posada, Calaveras y fieles difuntos. Pues muy interesante. Te agradezco mucho. No, al contrario, agradezco la invitación. Compartido. Muchas gracias. Muchas gracias.